La tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre. Señor, en ti podemos confiar, lo sabemos, Dios. Y llévanos siempre, Señor, a estar dependiendo, Dios, de ti, a estar, Señor, en una comunión contigo, Señor, en esa relación, Señor, que necesitamos los seres humanos todos los días, Señor, contigo, Padre. Señor, no nos permitas apartarnos de ti, Señor, y cuando tengamos ese pecado, Señor, que nos aleja de ti, Señor, redargúyenos, Señor, Espíritu Santo, y llévanos otra vez al Padre. Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Indiscutiblemente lo necesitamos. Señor, y el día de hoy, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, porque también, Señor, vemos esa necesidad, Señor, tan grande que tenemos de ti. Señor, vemos, Dios, que tu palabra, Señor, nos alimenta, que tu palabra nos sustenta, Señor, que tu palabra, Señor, es real, que tu palabra, Señor, nos abraza. Y el día de hoy, Señor, te buscamos en eso, Dios. Y pretendemos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea abrazada por ti, reconocida por ti, Señor, amada por ti. Y, Señor, hoy, Dios, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar lo grandioso, Señor, que eres. Queremos escuchar, Señor, cuán precioso es tu amor, Dios. Señor, abre nuestro corazón a ti. Abre nuestras vidas, Señor, para ti. Te damos a ti, Señor, las gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, Levítico capítulo 26, versículo 30 al 35. Como hemos estado platicando anteriormente, Levítico capítulo 26 nos habla acerca del gobierno de Dios. Nos habla acerca de cómo Dios se manifiesta a las naciones a través del pueblo de Israel. Cómo es que Dios obra, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios tiene una relación con la gente a través del pueblo de Israel. Y ellos iban a ser ejemplo para todas las demás naciones. Ellos iban a ser un ejemplo para todos los demás que no conocían de Dios. Y entonces hemos platicado acerca de cómo es que Dios ha puesto eso en nuestras vidas, también como su iglesia, cómo es que Dios nos ha encargado esto de poder llevar un testimonio de que Dios está vivo, de que Dios sigue adelante, de que Dios hace las cosas posibles y de que Dios quiere bendecir nuestras vidas y también la vida de todos aquellos que aún no creen en Él. Entonces hemos platicado muchísimo acerca de esto, del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces la gente, el pueblo de Israel, debía de hacer agradable, debía de alguna manera hacer atractivo esa relación con Dios. Pero nos damos cuenta que en la historia del pueblo de Israel, pues las cosas fueron totalmente lo opuesto, ¿no? El pueblo de Israel hizo que el servicio a Dios, que el culto a Dios fuera como cualquier otra cosa, ¿no? Como ponerse unos calcetines, fuera algo así como ir a traer agua del pozo, algo usual, algo sin importancia, algo trivial, algo que, bueno, si lo haces está bien, si no lo haces, pues también, no pasa nada. Entonces el pueblo de Israel, junto con toda su rebeldía y su necedad, hizo que esto, el acercarse a Dios, el buscar a Dios, la gente lo tomara como algo muy liviano. Y entonces piensa por un momento tan solo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia que hoy tenemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de las personas para con Dios y qué estamos haciendo? La iglesia lo podemos decir así, ¿no? Y lo digo en general, la iglesia tal vez en este momento hemos permitido que el hecho de buscar a Dios se vea algo como muy liviano, como muy así como si lo buscas está bien, si no lo buscas pues también. Si oras, pues qué bueno, ¿no? Y si no oras, pues no pasa nada. Si lees la palabra de Dios, pues qué bueno, Dios está contigo. Y si no la lees, pues qué bueno, Dios está contigo también, ¿no? Si vas a la iglesia, pues Dios te bendiga, qué bueno que vas. Y si no vas a la iglesia, pues qué bueno también, o sea, no pasa nada, o sea, tu vida sigue siendo bendecida. Y entonces,
también como iglesia podemos encontrar el ejemplo del pueblo de Israel que la regó y la regó y la regó y la regó, pero como iglesia, ¿cuántas veces la hemos regado también de esta manera? Hemos hecho que la gente vea en tener una relación con Dios algo liviano, que la gente vea nuestra predicación o la predicación de Jesús. A veces nosotros como iglesia hemos regado en el asunto de, en vez de predicar a un Jesús sumamente poderoso, un Jesús creador del universo, la gente, y no es que lo digamos con nuestras palabras, pero sí con nuestras obras, con nuestros hechos, predicamos a un Jesús blandengue, un Jesús flacucho, un Jesús sin poder, por causa de nuestro testimonio, por causa de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Entonces, Levítico capítulo 26, y sobre todo del versículo 14 en adelante, nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia y cómo es que el pueblo de Israel iba a ser castigado, cómo es que el pueblo de Israel iba a ser pasado por valle de sombra, de muerte, de maldición, por causa de su necedad. Recordemos que este pasaje del capítulo 26 de Levítico solamente es algo que iba a pasar a futuro. Era algo así como una advertencia de Dios para su pueblo. Si tú te portas mal, entonces esto te va a pasar. O sea, en este punto, en este momento de la historia o del tiempo, el pueblo de Israel está siendo advertido de lo que iba a pasar. Todavía no le está pasando. Es así como que si agarras el cuchillo, te vas a cortar. Es una advertencia. Si metes la mano al fuego, te vas a quemar. Ten cuidado, esa es la advertencia. Y entonces el pueblo de Israel nos damos cuenta una y otra vez que como nosotros en nuestra necedad no tomamos en consideración esa advertencia. Y entonces el pueblo de Israel cometió cada una de las líneas que aquí vemos. Vemos que aquí es una advertencia, pero ellos lo cometieron. Pasó en sus vidas. Entonces, ahora, dentro de toda esa necedad, dentro de toda esa rebeldía, dentro de toda esa maldición que estaban acarreando sobre sí mismos, porque vemos constantemente, dice, voy a poner mi rostro sobre esto, y entonces pondré mis rostros contra vosotros y encontraréis maldición. Y si aún estas cosas, por ejemplo, no enderezas tu camino, entonces voy a mandar más castigo. Y si aún por esto no quieres enderezar tu camino, dice, 7 veces más te voy a corregir, 7 veces más enviaré maldición. O sea, imagínate hasta dónde. Estamos ya prácticamente llegando a los finales. Todavía nos faltan algunos versículos, más o menos como unos 10, pero estamos llegando ya al final de todo esto, de toda esta lista tan fúnebre, tan funesta de las consecuencias del pecado y de la desobediencia del pueblo de Israel. Y nos damos cuenta de cómo es que alguien puede llegar a tanto. Vimos la semana pasada que el pueblo de Israel, aquí se está diciendo que el pueblo de Israel se iba a comer a sus hijos. Las mamás se comerían a sus hijos por el hambre que iban a sufrir. Lo vimos la semana pasada. Y yo te pregunté, ¿cómo es que alguien puede llegar a tanto, mano? ¿Cómo es que alguien puede llegar a tal grado de poder comerse a sus hijos por causa del hambre? No lo puedo entender. No puedo entender este punto, pero pasó. Y pasó en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ellos practicaron la antropofagia, que es comer a los seres humanos. Lo practicaron por el hambre que tenían, pero ellos pudieron haber dicho, ay Señor, tú eres bien malo porque nos mandas mucha hambre. Ay Señor, tú eres bien malo, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia, Señor? Ay, tú eres bien malo, Dios, porque nos has dejado, Señor, sin comer y ahora tenemos que comernos a nuestros hijos, Señor. Ay, tú eres bien malo, Dios. La gente pudo haber dicho eso, pero la gente se nos olvida de dónde venimos. A la gente se nos olvida todo lo que hicimos. Pareciera ser que nos da una embriaguez de pecado en nuestras vidas. Es como el borracho. El borracho al siguiente día no se acuerda de lo que hizo ayer. Ay, no, oye, que andabas bailando allá arriba. Ay, no, yo no me acuerdo. Ay, yo hice todos esos desfiguros. Sí, tú andabas para allá arriba y te volcaste y te peleaste. Ay, no, yo no me acuerdo. Ay, qué vergüenza me da, ¿no? Y dice así el borracho. Y entonces pareciera ser que el pueblo de Israel también estuviera embriagado de su pecado. Y entonces
Pudo haber dicho, Señor, ¿por qué tienes esto en contra de nosotros? Señor, si nosotros somos el pueblo escogido. Y entonces ellos pudieron haberle reclamado a Dios, Señor, ¿por qué si las promesas son tan buenas para nosotros? ¿Por qué ahora nos dejas estar en todo estos problemas, Señor? Pero pareciera ser que no se acordaron lo que hicieron ayer. Pareciera ser que no se acordaron todo lo que ellos ocasionaron en ellos mismos para su vida. Y cualquiera puede caer en este error. Pero entonces, ¿será posible el poder calcular el alcance de las consecuencias de nuestra desobediencia? ¿Será posible poder calcularlo? ¿Será posible poder decir, hasta allá es donde yo puedo, donde ya pagué mis culpas? Hasta allá, mira, nomás me falta poquito. Hasta allá en aquella rayita, ya voy llegando a esa rayita, ya va a acabar todo esto, gracias a Dios. Ya va a acabar la consecuencia de mi desobediencia. ¿Será posible calcular eso? ¿Será posible el poder hacer un recuento de la destrucción que puede causar la ignorancia o la necedad en la vida de las personas? ¿Tú crees que pueda ser esto posible? Decir, Señor, me faltan nada más 2 rayitas para poder alcanzar todo lo que yo hice, todo lo malo que yo hice en mi pasado, todo lo malo que yo hice ayer, 2 rayitas más y termino. ¿Será posible que pase eso? Mira lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Está hablando Dios acerca de los 10 mandamientos y está hablando acerca de la idolatría. Y dice, no te inclinarás a ellas, hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Hasta dónde alcanza el pecado de una persona? ¿Hasta dónde puede llegar a alcanzar? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora, no te estoy hablando de maldiciones generacionales. Ese es otro tema, es otro rollo que después podemos hablar. Pero nuestra maldad llega a alcanzar a nuestros hijos. O sea, imagínate que tú eres papá y entonces tú matas a alguien. Y entonces tienes que ir a la cárcel. ¿Cómo va a crecer tu hijo? Pues sin papá, porque estás en la cárcel o porque tal vez te mataron. Y entonces ahora sí, ¿qué culpa tiene tu hijo? Tu hijo no hizo nada, sí, pero va a vivir una vida sin padre por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia. A eso se refiere. Entonces, cuando nuestra destrucción, nuestra desobediencia, nuestra necedad trasciende aún por nuestras generaciones y nuestros hijos, eso es de lo que estamos hablando. Podemos calcular nuestra destrucción, lo que hemos hecho. Tú puedes calcular todo lo que hiciste, todos tus pecados, cómo te portaste mal, hasta dónde vas a pagar y poder decir, Señor, hasta aquí. Ya, yo creo que ya te pagué, Señor. Yo creo que ya. No, no podemos, no es imposible. En Éxodo 25 nos muestra que toda una vida es insuficiente para darnos cuenta del dolor que causamos. Porque también causamos dolor a los que nos siguen, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean, a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. Podemos llegar a causar dolor, inclusive a la persona que ni siquiera te imaginas que le vas a causar dolor. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Es la parábola de los 2 deudores. Mateo 18, 23. La parábola de los 2 deudores. Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18, 23. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjate bien, un hombre el cual tenía un señor y entonces era siervo de alguien y entonces ese señor le manda cuentas y dice el versículo 23, el reino de los cielos es semejante a esto que les voy a platicar, a esto que les voy a decir. Y entonces dice, un hombre
tenía su deuda. ¿De cuántos ahí? ¿Cuántos talentos dice ahí? 10,000 talentos. No te voy a hacer la cuenta, pero talentos es una medida monetaria que se usaba en aquel entonces. Y te voy a decir más o menos lo que equivalía a un talento. Un talento equivalía más o menos a 438,000 pesos actuales. Más o menos, ¿ok? Un peso más, un peso menos, pero más o menos a eso. Un talento equivale a lo que hoy es 438,000 pesos, más o menos. Entonces multiplícalo por 10,000. ¿Cuánto dinero crees tú que debía esa persona? ¿Tú crees que pudo haberlo pagado con todo el trabajo de su vida? No, eran miles de millones de pesos. Era muchísimo dinero. Si tú y yo no podemos pagarle a Coppel los tenis que sacaste, no puedes pagarle a Electra, la lavadora, chaca, chaca, que sacas, como el niño no llega y vengo a darle el abono de la cuna, un tal niño, yo soy el niño, ¿no? Llegas hasta, o sea, no puedes pagarle algo que sacaste en abonos, estás pagando la sala, estás pagando la recámara, esa con foquitos, esa de patitos que te vendió el abonero, todavía las estás pagando, desde hace 15 a cuántos años. Imagínate pagar millones, millones y millones de pesos. 10,000 talentos. Tal vez no podemos ni siquiera darnos cuenta de cuánto debía ese cuate, pero debía demasiado. Y entonces lo vendieron a él, vendieron todo lo que tenía, vendieron a su mujer y vendieron a sus hijos y todavía no se podía pagar la deuda. Y entonces el hombre, este cuate fue y le dijo a su señor: Señor, perdóname porque no puedo pagarte. Mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero perdóname, no vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos. Y entonces el amo le dijo: ok, te voy a perdonar, hombre. Yo sé que no me puedes pagar esto, te voy a perdonar. Y ahí sigue la historia. Y el reino de Dios, no la vamos a leer toda, pero el reino de Dios dice es semejante a esto. Entonces, imagínate. Ahí nos habla de que la deuda de ese hombre era tan grande que ni aún vendiendo todo, ni su mujer ni sus hijos le alcanzaba para pagar. Su deuda era mucho más allá de sus fuerzas, de sus posibilidades, mucho más allá de sus recursos, pero al final fue una deuda que él mismo se buscó. Escucha eso. Él no pudo pagar esa deuda, vendió todo, vendió a su familia, vendió a su esposa y a sus hijos, pero es una deuda que él mismo se buscó, ¿ok? No dice así como que nació con esa deuda. No dice así como que, ay, es que alguien lo metió a la cárcel y le dijo, es que tú vas a pagar toda mi deuda. No, es algo que él mismo se buscó. Es un dinero, escucha, es un dinero que él mismo se gastó. Ahora, si es difícil pensar en pagar toda esa deuda, imagínate pensar en qué se lo gastó. Y entonces tal vez, me quiero imaginar, vamos a la casa de ese cuate, vamos a la casa de la familia, la esposa y todo, y entonces vemos un cuchitril y vemos una casilla, pues hay bien pobrecita, y a la esposa toda allí con garritas, ¿no? Y a los hijos allí sin zapatos y sin comer, hace 3 días que no comen. Y entonces, si es difícil pensar en cómo la va a pagar, más difícil me es pensar en qué se lo gastó, en dónde quedó todo eso. Mínimo pudiera haber tenido unos zapatos, pero ni siquiera zapatos tenía. Me quiero imaginar. Imagínate. Piensa en esto. Esto es nada más como un apéndice, ¿no? Piensa en todo el dinero que ha pasado por tus manos. Cuéntalo. ¿Lo pudieras contar? Todo el dinero que ha pasado por tus manos. Nada más. Imagínate cuánto harías hasta el día de hoy si tan solo no te lo hubieras gastado en todo lo que te lo gastaste. No lo sé, nada más piénsalo. Así, en esa dimensión tan grande, imagínate la deuda de esta persona. Entonces, ¿hasta dónde? El reino de Dios es semejante a esto, pero ¿hasta dónde puede llegar nuestra deuda delante de Dios y qué podemos hacer nosotros para pagarla? Ahora, si el reino de Dios es semejante a esta parábola, imagínate tú parado delante de Dios y entonces Dios haciendo cuentas de tu vida, no del dinero que te gastaste,
no del dinero que ganaste, porque no te va a preguntar eso, o tal vez sí. ¿Qué hiciste con tanto? ¿O qué hiciste con tan poco? No sé, pero te va a pedir cuentas y te va a decir, a ver, mijito, ven para acá, siéntate, allí siéntate. Y te va a decir, vamos a hacer cuentas. Y te empieza a sacar todo el cuento, no. Tal vez del dinero, no lo sé, pero te va a empezar a sacar cuentas, en primer lugar, de tu vida. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus talentos que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te regalé? ¿Qué hiciste con todo lo que tú pudiste haber hecho? ¿Te lo gastaste? ¿Lo malgastaste? ¿Lo invertiste? ¿Lo desperdiciaste? ¿Hiciste algo bueno? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con todo eso? Y entonces, ¿qué cuentas vas a entregar tú delante de Dios? Bueno, ¿qué cuentas entregaré yo delante de Dios? No lo sé. Me van a sacar mi cuenta, igual que a ti. Pero yo, como me apellido Servín, voy hasta el final de la lista. Si tú te apellidas Acosta o Barrón o algo así, vas primerito. Entonces, pues ya siquiera te va a tocar a ti primero, ¿no? Siempre me tocaba al final de la lista en el salón y en la escuela, pero ¿hasta dónde puede llegar tu deuda? Piénsalo por un momento. ¿Hasta dónde puede llegar tu deuda delante de Dios? ¿Y cómo puedes tú pagar esa deuda? Tú puedes decir, Señor, déjame trabajar la vida, pero si ya no tienes vida, vas a estar delante de Dios, tu alma delante de Dios dando cuenta de lo que hiciste. ¿Cómo puedes pagar? ¿Con qué dinero? Y puedes decirle, Señor, te voy a pagar con todo mi trabajo. Ni siquiera todo tu trabajo alcanza. ¿Cómo puedes pagar eso? De manera significativa, Dios nunca habla, escucha. Dios nunca habla de dejar al pueblo de Israel, ¿ok? Estamos viendo maldición, sobre castigo, pero de ninguna manera Dios habla de dejar a Israel. O sea, así como que ya no quiero con ustedes, ya ustedes váyanse, sino que solamente describe una maldición progresiva y ascendente en base a la rebelión del pueblo. Es decir, no dice, ay, ya ustedes me fueron infieles, yo ya los voy a dejar, adiós, bye. No, sino que dice, si tú sigues en esta necedad, va a venir más maldición sobre tu vida. Y si aún tú insistes, va a venir más maldición. Y si aún tú insistes, va a venir 7 veces más. Y entonces es una maldición progresiva y ascendente en base a sus propias rebeliones. Dios trajo esta maldición lentamente hacia un Israel muy desobediente. Y tristemente, estas maldiciones se volvieron la historia trágica del pueblo de Israel. Derrota, depravación, exilio, desolación y enfermedad marcaron el pasado del pueblo de Israel. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Derrota, depravación, exilio, guerras, desolación, enfermedad, idolatría. Vemos todo esto una y otra vez en el pasado de Israel, en el Antiguo Testamento. En una comparativa actual, la maldición sobre el mundo puede llegar el día de hoy a ser fatal, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas que están pasando el día de hoy. No solamente una epidemia, no solamente el hecho de que no hay trabajo, o el hecho de que el peso se va a ir para abajo, de que, no sé, no solamente en una manera económica, una manera social o una cuestión de higiene social tampoco. Podemos hablar de muchas cosas como estas. Y podemos hablar de que es algo muy fatal, algo difícil. Pero Dios no nos ha dejado. Y hablamos del pueblo de Israel y hablamos de la iglesia, pero también hablamos del mundo entero. Aún, escucha esto, porque la palabra de Dios lo dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Eso significa que Dios ama a todos. Sí, nos ama a todos. Pero solamente a los que hemos creído en Cristo nos ha dado el poder y la facultad de ser llamados hijos de Dios. Dios ama a todo el mundo y no nos ha dejado. Y dice el libro de Salmos, den gracias a Dios porque la condena, porque la paga del pecado, de tu propio pecado, no es la misma que tú te merecías, sino que ha sido menos. El mundo, hoy estamos vivos y tenemos sol y tenemos lluvia y alimentos por pura gracia de Dios. La verdad es que ya estaríamos hoy
bueno, estamos hoy peor que Sodoma y Gomorra, de verdad, así. La gente no lo puede ver, no lo podemos ver, pero estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y tal vez lo puedas ver en las películas y en la televisión, en internet, en el periódico, pero aún Dios tiene misericordia y tiene gracia para nosotros. Sí, es fatal, pero no nos ha dejado aún todas estas maldiciones que eran para Israel un arrepentimiento, una base para que regresara a Dios. Asimismo, Dios hoy también quiere que nos arrepintamos y que busquemos su rostro. Después de hablar de pandemias, de situación financiera, de problemas en las calles, de violencia, Dios insiste en que tú y yo nos arrepintamos. Dios insiste en que tú y yo volvamos nuestro rostro a Él. Y la gente tiene que saber eso. Y tienes tú que también que decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Dios quiere que nos arrepintamos. La gente te dice, oye, ¿tú qué piensas de esto del coronavirus? ¿Es cierto o no es cierto? Oye, si es verdad o no es verdad. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Hasta que me dé te voy a decir. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que la gente se arrepienta. Que la gente Dios quiere que la gente se vuelva a Dios. Que Dios quiere que la gente lo ame porque Dios los ama a ellos. Pero aún seguimos en necedad. ¿Hasta dónde podemos calcular la maldición que nosotros mismos hemos causado? ¿Hasta dónde podemos calcular qué tanto le debemos a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Tú crees que sea posible? Levítico 26, versículo 30. Y dice Dios, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué pecado estamos hablando? De idolatría. ¿Ok? Ahora, hemos platicado mucho de idolatría durante todo Levítico y Éxodo. Hemos platicado mucho y sabemos el concepto de la idolatría, pero quiero irme un poquito más para allá. Mira, la historia religiosa del Antiguo Testamento puede narrarse en su mayor parte en una función de una tensión provocada por el conflicto entre un concepto espiritual que la gente tenía de Dios y el culto a Dios, la marca distintiva de la genuina fe de Israel y las diversas presiones que ejercía la idolatría sobre el pueblo de Israel, que trataban de rebajar y de materializar la conciencia y la devoción nacional. Te explico. El pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento se particulariza, o vemos un tema muy especial en todo el Antiguo Testamento, y es que caían en idolatría una y otra vez, constantemente. Y hablamos acerca de dioses como Moloch. ¿Te acuerdas de ese dios que recibía a los niños o que le sacrificaban a los niños? Ese dios Moloch con cabeza de toro, y entonces los quemaban vivos a los niños. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Bueno, Baal, por ejemplo, Astarte, Astoret, Dagón y muchos otros dioses falsos y muchos otros dioses que tenían las naciones de Canaán. Entonces, el pueblo de Israel andaba en eso, ¿no? Entre una tensión de que yo creo en ti, Señor, pero también estos me ofrecen a Dagón. Yo creo en ti, Señor, pero Dagón responde más fácil, Señor. Yo creo en ti, Señor, siempre he creído en ti y nunca me voy a apartar de ti, Señor, pero sabes, Baal me ofrece dinerito, Baal me ofrece muchas mujeres, Baal me ofrece carros de guerra y caballos y poder. Eso es lo que pasaba anteriormente, una tensión constante entre la gente que decía, quiero servir a Baal y quiero servir a Dios también, no quiero perder como esa relación con Jehová de los ejércitos, pero también no quiero perder esa relación con esta salida fácil como Dagón o Moloch, o no quiero perder el pecado que yo puedo ejercer delante de esta diosa, ¿no? Un pecado inmoral o sexual, y como Dios no me deja, entonces me voy para allá porque aquí sí me dejan. Era una tensión constante.
la gente, el pueblo de Israel, Dios quería poner en ellos, en su corazón, un concepto real de Dios, un concepto real de el culto a Dios y adoración a Dios. Y lo vemos en todo el libro de Levítico, cómo es que la gente tenía que acercarse, cómo es que la gente tenía que buscar a Dios, cómo es que la gente tenía que comunicarse con Dios. Y lo vemos en todo el libro de Levítico. Pero la gente como tú y yo también empezamos a hacer ideas locas, ¿no? Y la gente en el Antiguo Testamento empezó a crearse su propio concepto y su propia ideología de Dios y del culto a Dios. Entonces la gente empezó a honrar a Dios, a buscar a Dios, a adorar a Dios, no como Dios quería, sino como ellos mejor se les acomodaba. Es que tienes que recordar a Dios en el día de reposo. Pues sí, está chido el día de reposo, pero mejor, mira, yo el lunes, ese día voy a orar. Tienes que ir a llevar a Dios tus primicias. Sí, está bueno eso de las primicias, pero ¿sabes qué? Déjame primero Señor, tú sabes las necesidades que yo tengo, Señor, primero deja que coman mis hijos y después llevo tus primicias. Tienes que honrar a Dios con tu vida. Sí, mira, pero pues es que es mi vida, tú me la diste y si me la diste para gozar la vida, me la diste para hacer muchas cosas, bueno, algún día, Señor, ya veremos eso de la vida. Mira, primero voy para acá y luego me regreso. Ya cuando esté viejo, ya cuando ya no tenga fuerzas, entonces yo te voy a entregar mi vida. Primero déjame irme a soltar la greña, déjame irme, Señor, al mundo, déjame ir a dar la vuelta. Y cuando ya todo esté chido, entonces regreso a ti, Señor. Cuando no, Dios quería lo mejor. Dios quería las primicias, Dios quería sus ofrendas, Dios buscaba en ti, en las personas más bien, Dios buscaba un culto, una adoración genuina que no tuviera nada que ver con otras cosas, sino con Dios mismo. Y la gente empezaba a hacer un falso concepto de Dios. Y lo vemos un ejemplo en el becerro de oro. Aarón dice, mañana haremos fiesta para Jehová. Y no era Dios, era el becerro de oro. ¿Por qué lo estaban confundiendo? En el libro de Jueces dice que a cualquier pedazo de palo le decían Dios y se inclinaban ante cualquier pedazo de palo. Hablamos de piedras pintadas, ¿te acuerdas? La gente se inclinaba delante de piedras pintadas, delante de yeso pintado, pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora en la iglesia, no pasa eso. ¿No pasa? Sí pasa. Y pasa igualito, exactamente igual. O sea, el pueblo, ya no te hablo de gente que no conoce a Dios, te hablo de la gente que conocemos a Dios. Queremos estar con Dios, queremos buscarlo a Él, y entonces la gente quiere ir. Ay, es que me he ido mal, vete a hacer una limpia, ve que te pasen el huevo. Y veo a cristianos todavía creyendo en que le hagan una limpia y en que le pasen el huevo. Veo a cristianos todavía confiando en que le echen las cartas, en brujería. Veo a cristianos todavía confiando en que la Santa Muerte puede resolver sus vidas. Es que tantito acá y tantito allá. Veo a gente que dice, es que mira, tantito que tú eres y tantito que yo rece, y ya con eso ya nos vamos allí aclimatando, ¿no? Nos vamos allí poniendo más a cuentas con Dios. No, o es Dios o no es Dios. Así de sencillo. O es una vida entregada a Dios o es una vida que no está entregada a Dios. No hay medias tintas. Lo dijimos la semana pasada, no hay puntos medios. Entonces el pueblo de Israel estaba en esa tensión, en la idolatría, en que sí voy para allá o no voy para acá. El mismo Moisés les dijo, tienen que decidir, he aquí la bendición y he aquí la maldición, decidan. Y luego Josué les vuelve a decir, tienen que decidir a quién van a servir. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Ustedes yo no sé. Y luego también Elías también les dice, a ver, pueblo de Israel, decídanse, ¿van a servir a Dios o van a servir a Baal? Si Baal es Dios, váyanse con él. Si Jehová es Dios, váyanse con él entonces. Pero ya decídanse, no tienen que estar entre los dos. Decídanse ya. La idolatría es un concepto, un pecado que siguió al pueblo de Israel una y otra y otra y otra vez. La idolatría ejercía muchísima presión sobre el pueblo. Tal vez muchos querían hacer las cosas bien, pero los gobernantes, los sacerdotes, ellos inclusive hasta desviaban al pueblo de Israel. Y sabes, a Dios no le gusta la idolatría, aborrece la idolatría, aborrece los ídolos. ¿Y sabes por qué?
porque rebajan y materializan la conciencia y la devoción hacia Dios. Porque es como pensar que Dios es esto y adorar a Dios pensando que estamos adorándolo, inclinarnos delante de este objeto y decirle: tú eres mi Dios, tú me salvaste, tú me diste vida, tú. Entonces me inclino delante de ti, te honro delante, te amo, ¿no? Y la gente sigue diciendo eso. Y tan absurdo como una pila que tengo en mis manos, como tan absurdo como una piedra pintada, como un pedazo de palo o como un pedazo de yeso. Así de absurdo. No, es que nuestro ídolo es mejor. ¿Por qué? Porque es de oro. Sigue siendo lo mismo. Es lo mismo un pedazo de piedra que un pedazo de oro. Para el caso es lo mismo. Rebajas y materializas la conciencia de Dios y la devoción a Él. Entonces la idolatría siempre hizo esto: rebajó y materializó la conciencia y devoción hacia Dios, una conciencia nacional, y la gente ya no buscaba a Dios, y por eso Dios lo aborrece. Y entonces dice: si ustedes entran en idolatría, entonces voy a hacer desiertas tus ciudades, voy a destruir tus lugares altos. Fíjate lo que dice Éxodo 20. Otra vez, a los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me, ¿qué dice ahí? A los que me aman. No dice a los que creen, dice a los que me aman. No dice a los que van a la iglesia, dice a los que me aman. No dice a aquellos que se bautizaron, dice a los que me aman. Escucha bien eso, ponlo bien en tu chip. No dice a los que tratan, dice a los que me aman. No dice a los que fallan, dice a los que me aman. No dice a los que nunca fallan, dice a los que me aman. Hay una gran diferencia en todo esto. Hay un abismo muy grande en todo esto que estamos hablando, entre amor y cumplimiento, nada más por cumplir. El pueblo de Israel con los judíos en el Nuevo Testamento, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes son un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. O sea, hacen lo que tienen que hacer, cumplen la ley, sí, qué bueno, felicidades, que te traigo cohetes, te traigo mariachi para que veas que... No, y entonces la gente hacía lo que tenía que hacer, sí, pero no amaba a Dios. Y Dios buscaba, y Dios busca el día de hoy que lo amemos. Él sabe quién eres, Él sabe que la vas a regar, Él sabe que a veces hacemos nuestra cuenta más y más grande. Pero si nosotros amamos a Dios, por eso es tan importante amarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás, dice, no dice cumplirás, dice amarás. Porque en el amar está el cumplir, pero no puedes cumplir sin amar. Puedes amar y luego cumplir. Ahora, bríncate a Marcos 12:30. Marcos 12:30. Marcos 12:30. ¿Lo tienes? Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús lo reitera. Pudo haber dicho acerca del diezmo. Pudo haber hablado Jesús acerca del mandamiento más grande, como te acercarás al tabernáculo. Pudo haber dicho así como que el día de la Pascua no es lo más importante, pero no, dijo el más principal y el más grande mandamiento es: amarás al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres. Amarás al Señor. Y ese es el problema de la idolatría. La idolatría engaña, la idolatría enajena,
Y la idolatría nos aleja de Dios. Nos hace pensar que estamos cerca de Dios, pero nos aleja totalmente de Dios. Voltea a tu lado, voltea a tu alrededor y piensa en la idolatría manifiesta que tenemos a nuestro alrededor. Piénsalo por un momento. La gente piensa que está cerca de Dios, pero está más alejada de Dios que lo que cree. Entonces la idolatría engaña, enajena, nos aleja de Dios. ¿Por qué Dios habría dicho, quiero que me ames con con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Cuando llegamos a amar a Dios, la gente dice que nos lavan el cerebro, ¿no? Y sabes, no solamente nos lavaron el cerebro, sino nos lavaron todo, nos lavaron de pecado. Y entonces tenemos una mente nueva, una mente renovada. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Y es entonces que renovamos nuestra mente, lavamos nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Y entonces tú y yo somos lavados de la falsedad, somos lavados de la enajenación, somos lavados de la mentira que el mundo ofrece. Tenemos que ser lavados de eso. Tenemos que ser lavados en nuestras vidas de esto, de todo esto. Si comienza por la mente, qué bueno. Y después nuestras manos, órale. Pero tenemos que ser lavados en la sangre de Jesús. Otras personas dicen que entonces aquí hay puros borregos, así como que, cada quien hace lo que el pastor dice, ¿no? No es cierto. ¿Cuántas veces te he dicho que hagas algo y no lo haces? Piénsale, hazle la cuenta. ¿Cuántas veces te he dicho, haz esto y no lo has hecho? Entonces no es cierto. El asunto es, no hacemos lo que un hombre dice, hacemos lo que Dios quiere, porque lo amamos. Entonces, muchas culturas, por ejemplo asiáticas, de Oriente, dicen pon tu mente en blanco. ¿Has escuchado eso? Por ejemplo el yoga, pon tu mente en blanco. Ya desde que la cosa esa te dice pon tu mente en blanco, ya chafeó. Desde que alguien te dice pon tu mente en blanco, mejor salte de allí. O por ejemplo también en las empresas, no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando yo trabajaba era muy usual que a los mandos más grandes o los directivos, gerencias y todo, se les llevaba cursos de capacitación para liberación de estrés, por así decirlo. Y entonces decía, pon tu mente en blanco y empieza a pensar en pajaritos y cosas así para liberar el estrés y todo el asunto. Ya desde ahí comenzamos mal. Dios no quiere que dejemos nuestra mente en blanco, sino más bien quiere que llenemos nuestra mente, pero de su palabra, de Dios, de Él, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus decisiones. El alma son nuestras decisiones, el alma es nuestra voluntad. Tenemos que adorar a Dios, amar a Dios con nuestra voluntad y con nuestras decisiones, con todas nuestras fuerzas, significa con todo lo que somos. La idolatría engaña y enajena y nos aleja de Dios, porque la idolatría solamente pide poquito. Ponme una veladora y con eso ya estoy a gusto, ¿no? Vete caminando a no sé dónde y ya con eso está a gusto. ¿Sabes? Dios ni siquiera quiere eso, Dios lo quiere todo. Dios dice, yo quiero que mueras a ti mismo. Espérate. ¿Cómo que quieres que muera a mí mismo? Con una veladora es más que suficiente, ¿no? No, quiero que mueras a mí mismo, quiero que mueras a ti mismo. Y entonces deja que Cristo viva en tu vida. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo quiero que mueras a ti mismo, que tomes tu cruz y que no haya nadie más importante que solamente Jesús en tu vida. No, Señor, ¿sabes qué? Mira, con una figurita de yeso y con una veladora y unas florecitas, y cada 12 de diciembre con eso nos conformamos. Y entonces mejor la gente cambia las cosas por comodidad y por una falsedad. Entonces por eso Dios aborrece y aborrecía la idolatría. Los lugares altos de los cuales habla el versículo dice, destruiré tus lugares altos y derribaré vuestras imágenes. De esos lugares altos eran cumbres de montañas consagrados a la idolatría. ¿Te suena? ¿Te suena alguna cumbre de un lugar alto consagrado a la idolatría? ¿Te suena? Pues nomás voltea para allá.
Y así como ese, otros más. Si has ido alguna vez a la ciudad de Guanajuato, te plantas abajo en la ciudad de Guanajuato y voltea a ver los cerros. Y en todos los cerros arriba hay altares, y hay cruces, y hay lugares de idolatría. ¿Por qué un lugar alto? Porque entonces entre más alto, entonces la gente ve mejor el culto que ahí se practica. Entre más alto, entonces como que más importante es la deidad o la estatua o la imagen que está allí. Entre más alto, mejor. Pero ¿sabes algo? Tenemos un Dios que es más alto que cualquier otro. Y lo cantamos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, más alto que cualquier otro. Él no necesita de lugares altos ni de montañitas. Él no necesita de cerritos para sentirse alto. Él es alto. Él es fuerte. Él es grande. Pero el asunto es que la idolatría nos hace pensar a la gente que esos lugares son buenos, son altos y están chidos, ¿no? Desde ahí se alcanza a ver todo. Y es como si Dios nos viera a todos nosotros. En el libro segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Segundo de Reyes 7:17. Perdón, 17:7. Segundo de Reyes 17:7. Segundo de Reyes 17:7. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, Dios los sacó de Egipto y ellos temieron a otros dioses, a dioses falsos, a imágenes, y anduvieron, fíjate bien, en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. ¿En qué mandamientos, en qué normas, en qué leyes andaban Israel? En mandamientos y en leyes de quién? De las naciones y también de los reyes. No en los mandamientos y no en las normas que Dios les había dicho. Y por eso cayeron e hicieron cosas muy, ¿qué dice ahí? Muy malas. Cosas, dice, muy malas. Entonces, la idolatría es una adulteración del culto a Dios, basado en los mandamientos de las naciones y de las personas. Escucha, la idolatría es una adulteración del culto a Dios basado en los mandamientos de los hombres, de los reyes y de las naciones. Por eso es que Dios la aborrece tanto. Ahora vete versículo 32 y 33 de Levítico. Y dice, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. En este caso vemos desolación y dispersión. ¿Ok? Dos cosas diferentes, desolación y dispersión. Dios traería destrucción a las ciudades numerosas y florecientes de todo Israel, haciéndolas guaridas de animales. Dice Jeremías capítulo 10, búscalo. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Jeremías 10, 21. Siguieron mandamientos y estatutos de naciones y de reyes, no de Dios. E hicieron cosas muy malas. Jeremías capítulo 10, versículo 21 dice,
porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí el profeta Jeremías está diciendo: Señor, yo reconozco que el hombre no quiere enderezar sus pasos. Reconozco, Señor, que el hombre no quiere buscarte, que el hombre más bien busca los preceptos del ser humano, de reyes, de gobernantes, y no te busca a ti. Gálatas 1:10 dice: ¿serviremos a los hombres o serviremos a Jesús? Si yo sirvo a los hombres, entonces estoy sirviendo a los hombres y hago lo que los hombres me dicen. ¿Y a dónde me llevan los hombres si los hombres también van a la muerte? Pues a la muerte. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces solamente Dios es luz, su palabra es luz. La palabra desolación es la sensación de hundimiento o de vacío. Eso significa la palabra desolar. Desolación es una sensación de hundimiento o de vacío provocada por angustia, por dolor o por tristeza grande. Y también desolación es la ruina y la destrucción completa de un edificio o de un territorio, de manera que no queda nada en pie. Eso es lo que iba a hacer Dios con la nación de Israel. Los iba a dejar desolados. Ninguna piedra sobre piedra no iba a quedar. Y entonces Dios iba a permitir todo esto por causa de la desobediencia y por causa de la necedad. Nuevamente, ¿será posible poder calcular el alcance de las consecuencias de nuestra desobediencia? Ellos no lo calcularon, no pudieron hacerlo. Imagínate que hay un hoyo aquí enfrente de mí, y entonces yo quiero brincar ese hoyo, y entonces en mi mente yo calculo: necesito tanto impulso para brincar ese hoyo, y necesito tener tanta fuerza para poder brincar ese hoyo. Y entonces lo calculo mentalmente y digo: sí lo brinco, sí lo brinco, ¡zas! Y lo brinco y le paso el hoyo. Pero entonces si hay un hoyo mucho más grande, en mi cálculo, en mi mente digo: no puedo brincar ese hoyo, está bien grande. Ándale, bríncalo, si puedes. No puedo. ¿Por qué? Porque tu cálculo interno dice: no puedes brincar, te vas a caer el hoyo. Ahora, ¿tú crees que ellos pudieron calcular eso? Tal vez en su idolatría, en su enajenación, dijeron: no nos va a pasar nada, todo va a estar bien, todo va a estar muy padre en nuestras vidas, no nos va a pasar nada. Pero entonces no calcularon la destrucción que ellos iban a obtener, no calcularon las consecuencias, y entonces entraron en desolación, entraron en una completa destrucción de su territorio. Nada quedó en pie. La lección que podemos aprender de esto es que no importa en dónde esté situada nuestra seguridad, Dios siempre estará por encima de ello, tratándonos de enseñar que ningún recurso es completo, ningún recurso es grande, ningún recurso es suficiente y eficiente para librarnos. El único recurso que el hombre debe tener es Dios, se llama Jesús. Pero nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo, y nos cuesta mucho más trabajo aplicarlo, creer y esperar en Dios. Nos cuesta mucho trabajo. Mejor preferimos andar en los preceptos y en los mandamientos y en las ordenanzas del mundo y de las naciones. Esta misma desolación, mi hermano, traería la dispersión, que es la segunda cosa que vemos. Traería la dispersión del pueblo, haciéndolos entender que el propósito de la nación no es la nación, sino Dios y la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Mira, el pueblo de Israel es un pueblo altamente nacionalista. El pueblo de Israel, ellos dicen, están orgullosos de ser de Israel. Ellos piensan que están orgullosos, su orgullo es tan grande, son orgullosos de pertenecer al pueblo. Y entonces ese orgullo como nación los lleva
a estar por encima de muchísimas cosas. Y entonces el hecho de que fueron llevados cautivos, el hecho de que fueron desolados, el hecho de que fueron dispersados, les quitó el orgullo de encima y les dijo: ¿sabes qué? Ustedes son una nación, no porque ustedes lo quieran ser, sino porque Dios mismo les permite ser una nación. Versículo 34 y 35 para terminar. Versículo 34 y 35. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Fíjate bien algo. El pueblo de Israel no había dejado descansar la tierra. El pueblo de Israel no había dado el día de reposo o el año sabático. ¿Te acuerdas de ese estudio también? Y entonces, como no lo había dado, entonces Dios iba a permitir que en un futuro, si ellos seguían en su necedad, el día de reposo fuera cumplido, el día de reposo fuera hecho. Ellos buscaban ser egoístas y entonces por eso no permitieron el año del jubileo. Y entonces dice Dios: la tierra va a descansar. Por tanto, ustedes no la dejaron descansar. Se había juntado una larga deuda de años sabáticos. Si se había acumulado por la avaricia y la apostasía de los israelitas, quienes habían privado a la tierra de su debido periodo de descanso, de reposo. Vete por favor a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 17. Recordemos que en Levítico todavía no pasa, ¿ok? Solamente es una advertencia, pero aquí en Crónicas ya pasó. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 17. Dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Al pueblo de Israel, a los principales, se les juntó una deuda grandototota. Muchos dicen que 70 años, los que duró el cautiverio en Babilonia, fueron los mismos 70 años que debieron ellos de haber ejercido el año sabático, el año del jubileo. Y entonces no lo ejercieron, más de 500 años o cerca de 500 años. Y entonces no lo ejercieron. Y entonces se cumplió cabalmente cada año de jubileo, cada año 50, se les acumuló, se les acumuló en su vida, en su cuenta. Y entonces cuando fueron llevados cautivos fue cuando se cumplieron los años de jubileo, uno seguido del otro, porque no puedes jugar con Dios. No podemos jugar con Dios de esa manera. Y entonces se cumplió. En Levítico todavía no, es una advertencia. Pero ya en Crónicas ya vemos que sí, se cumplió. Y vemos la rebeldía y la necedad del pueblo de Israel, una y otra y otra y otra vez. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Tú crees que podamos siquiera calcular cuánto hemos hecho daño? ¿Tú crees que podamos siquiera calcular hasta dónde
van a llegar las consecuencias de nuestras malas decisiones? No podemos. Tal vez sea algo muy grande. Y cuando tú y yo estemos delante de Dios y Dios nos dé toda la cuentototota de las cosas malas que hemos hecho, ¿con qué vas a pagar? ¿Con qué vamos a pagar? Tal vez podamos pensar que las consecuencias por nuestros malos actos nunca van a venir. Tal vez podamos pensar eso. O que podemos evadir nuestras responsabilidades. Pero tarde o temprano la deuda se cobrará. ¿Y qué tendremos para pagarla? ¿Cómo podremos solventar nuestro error? Y si el reino de Dios no tiene que ver con este mundo, ¿hay algo en el mundo que pueda pagar esa deuda tan grande que tenemos? O sea, imagínate que pudieras juntar todo el oro del mundo. ¿Tú crees que pudieras pagar la deuda que tienes con Dios? No, porque la deuda que tenemos con Dios no es material, no es monetaria. La deuda que tenemos con Dios, los intereses que tenemos delante de Dios, no tienen que ver con dinero, con piedras preciosas o con oro. No tienen que ver con eso. Escucha lo que te voy a leer. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa luz verdadera vino y entonces vino con un propósito. Busca Primera de Juan ahora. Primera de Juan 3, 7. Primera de Juan 3, 7. Ya voy a acabar. Primera de Juan 3, 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Y ahora quiero leerte Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo va tu cuenta, mi hermano? ¿Cómo va tu cuenta delante de Dios? ¿Cuántos talentos llevas en tu cuenta? Y el día que tú y yo, nuestra cuenta sea abierta, ¿con qué vas a pagar? ¿Con qué vas a pagar tantos errores? No pienses que nuestros errores nunca se van a pagar, o que no pasa nada, o que puedes evadir tu responsabilidad. Nunca pienses eso. El día que estés delante de Dios, ¿con qué vas a pagar toda tu cuenta? Tus 10,000 talentos, ¿cómo los vas a poder pagar? ¿Podemos pagarlos? No puedo, ni tú puedes, ni juntos podemos pagar el de todos, ni juntos el de uno solo podemos pagarlo. No puedes pagarlo. Pero hay alguien que pagó. Y pagó por tus errores. Y pagó por los míos. Y pagó por tus pecados. Y pagó por los míos. Y esa cuenta interminable que tú y yo teníamos y que tenemos,
Jesús murió en la cruz. Y el acta que era contra ti y contra mí, Jesús la clavó en la cruz y cumplió. Y lo que tú y yo no pudimos cumplir, Él lo hizo. Y lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo consumó. Por eso tienes que aferrarte a Cristo. Porque Él pagó por ti, por tus errores y los míos. Una cuenta tan grande que ni tú ni yo podemos pagar. Pero Él la pagó. Necesitamos cada día confiar en Él, buscarlo a Él. Arregla tu vida. Tal vez las consecuencias nunca las mediste, pero ahora puedes ya no buscarte consecuencias. Tal vez nunca pensaste que llegarías a este momento, pero ya no te busques más consecuencias. Ya no te busques más situaciones desagradables. Empieza a cambiar lo que tienes que cambiar, porque Jesús ya pagó por ti. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Oramos. Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias. Señor, en ti podemos confiar. Tú eres bueno, Padre. Confiamos con todo nuestro corazón, Señor, en que tu sacrificio, Señor, ha pagado, Padre, por nosotros. En que pagaste, Señor, ese precio tan grande por nuestros errores y nuestra desobediencia. Hoy, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tu nombre, Señor, sea enaltecido, Padre. Hoy te pedimos, Señor, consuelo y misericordia, Dios, porque tú sabes, Dios, que la cuenta que tenemos, Dios, yo no la puedo pagar. No podemos pagarla, Señor, pero tú sí. Señor, nunca calculamos hasta dónde llegaríamos, pero hoy estamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón y nos acercamos a ti. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a cambiar lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ir delante de tu presencia. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Gracias por venir.